El Perú nunca fue ajeno a los acontecimientos mundiales con relación a la industria automotriz. Desde la época de los incas, donde la rueda era utilizada como rodillo para construcciones y no como medio de transporte, hasta la actualidad, donde existe más de un medio de transporte que día a día va en constante evolución. Los incas utilizaban los grandes caminos que atravesaban todo el imperio para entregar mensajes y comida con gran rapidez. Los encargados de esta labor fueron los chasquis, los cuales recorrían grandes distancias para atravesar todo el imperio inca. El camino inca se extiende a lo largo de 8.500 kilómetros por Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Dado que el imperio era muy grande, había entre 30.000 y 50.000 caminos entre la ruta del altiplano y la costa. En la ruta, en lugar de atravesar los cerros, se construyeron peldaños de roca viva de 30 centímetros y tenían una inclinación hacia abajo, lo que hacía fácil el ascenso pero peligroso el descenso. Pero era una manera más rápida de llegar al destino. El inca Tupac Yupanqui puso en marcha un servicio de mensajeros a lo largo de todo el imperio que eran llamados chasquis, los cuales eran jóvenes en la plenitud de sus actividades de entre 18 a 22 años. Estos estaban en postas techadas a lo largo del camino a una distancia aproximada de 5 kilómetros. Cuando veían que un chasqui estaba por llegar a la posta, uno de los que estaba ahí salía a darles el alcance, y sin dejar de correr, recibía el mensaje oral, el quipu o recibía la mercadería que llevaban. El mínimo error era duramente castigado, hasta a veces con la muerte. Con este sistema, se decía que el inca podía darse el lujo de comer pescado fresco. El camino inca, debido a la geografía de la ruta, contaba con soluciones prácticas para el traslado de noticias y enseres, como son los puentes colgantes que se elaboraron trenzando plantas de la zona. En lo referido al transporte terrestre, los indígenas usaban a la llama, seguido de la alpaca, como un medio para recolectar sus cosechas. En cuanto al transporte marítimo, las naves variaron en tipos y tamaños de acuerdo a la ubicación y la necesidad para la que fueron empleadas. Uno de los principales medios revolucionarios de transporte que se introdujeron durante la conquista fue el caballo, el cual sin duda fue el más utilizado. Otro medio revolucionario de la época introducido por los españoles fue la rueda, vital para el desarrollo del comercio que ellos establecieron. Además, al igual que el caballo, otro de los propósitos de su uso sin duda fue para las estrategias de guerra. Es así que también con el uso de la rueda se desarrollaron otros tipos de medios terrestres que empleaban a la rueda como fundamental para su funcionamiento. Así tenemos a las carreteras, los carruajes, los carromatos, entre otros. Los ferrocarriles han sido uno de los medios de comunicación más importantes dentro de nuestra nación en el pasado. La construcción masiva de estos medios de transporte se produce en la segunda mitad del siglo XIX y la primera del siglo XX. Basadre dice lo siguiente: los ferrocarriles, en su mayor parte, no se llegaron a terminar en los plazos estipulados y suscitaron complejos problemas alrededor de su financiamiento, o de su administración o de su terminación. La primera línea férrea se instaló en 1851 y fue en Lima, Callao. Los presidentes que optaron por abastecer con líneas ferroviarias al país según las necesidades y el progreso que el Perú tenía fueron Ramón Castilla, José Balta, José Pardo, Manuel Pardo, Nicolás de Piérola y Augusto Leguía. Su auge de construcción fue hasta 1930. A partir de esa fecha se detuvo el desarrollo de estas construcciones y empezó el descenso. En el año 1878, la empresa Transways inaugura el primer tranvía con tracción animal que hacía el recorrido del Parque de la Exposición a descalzos. Para 1890, Lima ya tenía 3 líneas de tranvía. El primer automóvil llega al Perú en el año 1899 de marca Serpole, a vapor de 5 caballos de fuerza, destinado a una mina en Ancash. Como los peruanos somos creativos, en el año 1907, el señor Alberto Grieve diseña y construye el primer auto peruano. Las únicas partes que se importan fueron las llantas Michelin, el encendido Bosch y el carburador. Cabe resaltar que este automóvil fue el primero en construirse en Sudamérica. En ese mismo año, Lima tenía un parque automotor de 25 autos y una moto. En 1917 llega el primer camión que tenía como función recoger la basura. Y es así como los autos cada vez se van involucrando más con la población. Durante los años 20
Se redujo el uso de tranvía y dio la aparición de los ómnibus debido al incremento de la población y en respuesta a las modificaciones del espacio territorial, ya que no toda la población tenía acceso al servicio de transporte. Durante los años 50 se dio la explosión demográfica producto de las migraciones de la sierra hacia la capital. Por ende, hubo un incremento en las empresas de transporte. No obstante, en la mayoría de los pueblos andinos y amazónicos la situación no ha variado mucho. El complicado terreno dificulta mucho la llegada de los típicos medios de transporte que se veían en las ciudades. A pesar de esto, en la gran mayoría de estas se las han arreglado para lograr mejorar la manera de transporte, apareciendo así los populares mototaxis, motos o ómnibus muy antiguos. En lo que respecta a las comunidades amazónicas, la aparición de lanchas con motor significó una completa revolución, ya que por su cercanía al río Amazonas, las canoas eran el único medio de transporte que podían utilizar. Sin embargo, en estas comunidades, al no contar con los recursos económicos suficientes, y por un tema de costumbres, todavía se utilizan algunas llamas, alpacas para el transporte de insumos y materiales. Asimismo, es común el uso de caballos para transportarse por caminos empedrados y difíciles. Mucho antes del imperio de los incas, diversas culturas primitivas ya habían desarrollado el transporte marítimo. Es por ello que uno de los primeros transportes empleados en aquellos tiempos debieron ser las balsas de tronco, embarcaciones rudimentarias hechas de trozos de árboles que flotaban en los ríos. En la época andina, la tecnología marítima progresó. Así se desarrollaron naves de diferentes dimensiones y formas de acuerdo con las necesidades y la ubicación de cada ayo. Por ejemplo, tenemos las totoras que fueron indispensables en los lados del altiplano, las balsas en la costa. Las embarcaciones no solo se usaban para el transporte, sino también para la pesca. Con la llegada de los españoles se introdujeron nuevos conceptos como el de navíos y embarcaciones, las cuales fueron muy revolucionarias en las zonas fluviales del Perú de aquella época. Estos pronto se volvieron necesarios, ya que su estructura las hacía más aptas para las travesías por río. Ya en el siglo XIX, con la revolución industrial se desarrollaron distintas tecnologías, entre ellas el barco a vapor, muy revolucionario para la época debido a que agilizaba los viajes y acortaba los tiempos. Este tipo de barco permitió trasladar gran cantidad de personas al interior, lo que a su vez promovía el comercio. Existe un número significativo de rutas navegables, como por ejemplo las comprendidas entre Iquitos y Urinahuas, Pucallpa, en los cuales se da parte significativa del transporte fluvial de carga y pasajeros. El comercio entre las regiones antes mencionadas se efectúa a través de una gran variedad de embarcaciones pequeñas, tales como las canoas para un solo hombre, canoas grandes con motor y lanchas con motores marinos. Los barcos más grandes pueden cargar alrededor de entre 100 a 800 toneladas.